conociendo la parte más importante del cerebro, la corteza cerebral. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona tu percepción, tu imaginación, tu pensamiento y las decisiones que vienes tomando todos los días? Durante muchos años, las personas han podido entender cómo funciona esta parte humana, que es muy importante al momento de buscar un crecimiento a nivel profesional y social. Todos buscamos un crecimiento profesional, porque eso nos hace sentir llenos, felices y en plenitud. Muy probablemente es que tú también quieras esto para tu vida. Por eso es que estamos haciendo este video en el cual podrás encontrar la información precisa para poder entender cada uno de estos conceptos que son respaldados por la ciencia de manera fácil y entretenida. Corteza cerebral. La corteza cerebral se relaciona con las funciones más complejas del ser humano, como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio o la decisión. En su organización histológica de la corteza cerebral, tenemos dos tipos principales de células, piramidales y no piramidales, estrelladas o granulosas. En las células piramidales está la célula que posee una dendrita apical que se puede extender en la superficie de la corteza. En la base nacen dendritas y un axón que se proyecta a otras áreas corticales o estructuras subcorticales. Son células excitatorios y contienen glutamato. Sus dendritas contienen espinas dendríticas. En células estrelladas hay pequeñas neuronas multipolares con un núcleo que se tiñe intensamente y con escaso citoplasma. No contiene espinas dendríticas. Generalmente son interneuronas inhibitorias que usan GABA como un neurotransmisor. En la corteza cerebral hay 6 tipos de capas. Primero está la capa molecular o plexiforme. Esta contiene dendrita de células piramidales y de interneuronas locales. Recibe fibras de varios sistemas, incluyendo proyecciones de estructuras del sistema consciente. La segunda capa, que es la capa granular externa, contiene muchas células granulosas. Sus axones sinapsan con capas corticales profundas y células piramidales cuyos axones, fibras comisurales, se proyectan a la corteza cerebral contralateral. En la tercera capa, piramidal externa, contiene principalmente células piramidales cuyos axones son fibras comisurales o de asociación. En la cuarta capa granular externa, contiene con numerosas células granulosas y son el principal lugar en el que se finalizan las fibras. En la quinta capa piramidal interna, contiene grandes células piramidales que se proyectan a los ganglios basales, tronco encefálico y médula espinal. Algunas dan origen a fibras comisurales. En la sexta capa, que es la capa multiforme, contiene células piramidales que se proyectan a las mismas áreas talámicas que dieron origen a las fibras tálamo-corticales. Neocorteza cerebral. Corteza heterotípica, en las que no se aprecian claramente las 6 capas. Corresponden a las cortezas sensoriales, primarias y motora. Las cortezas sensoriales primarias se caracterizan por una capa prominente y es denominada corteza granular. También tenemos la corteza heterotípica granular. La cuarta capa es el lugar de la llegada de las fibras aferentes del tálamo. Contiene neuronas estrelladas, espinosas, que reciben entradas directamente del tálamo. Son células glutamatérgicas, áreas anatomofuncionales de los lóbulos cerebrales. Puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales, en sensitivas, motoras y de asociación. En la primera, que es las áreas sensitivas, según Rovira, el área sensitiva recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos. Estos sentidos son la vista, oído, olfato, tacto y sabor. En el segundo área motora. En el área motora se dan origen los tratos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia la motoneuronal,
de tronco y la médula espinal. Tenemos la corteza motora primaria, que es responsable de los impulsos que controlan la ejecución del movimiento. Está también la corteza motora secundaria, corteza premotora. Se encarga de activar los músculos posturales. Área motora suplementaria. Tiene relación con la planificación de los movimientos. La tercera área de asociación. Son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Esto influye en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. De la corteza cerebral también tenemos los hemisferios cerebrales. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamado hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, ambos formados por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Gracias a estas fibras, los dos hemisferios están continuamente conectados. Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes. Conviene saber que existe una relación invertida entre los dos hemisferios y nuestros cuerpos. El hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo coordina la parte derecha. La función del hemisferio derecho. La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubica la percepción u orientación especial, la conducta emocional. En sí, es la facultad para expresar y captar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición y reconocimiento, y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. Diversos estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio dominante es el derecho, estudian, piensan y recuerdan y aprenden en imágenes, como si se tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación. Las funciones del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre: el área de Broca y el área de Wernicke, áreas especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano. La función específica del área de Broca es la expresión oral, es el área que se produce el habla. Por consiguiente, un daño en esta zona produce afasia, es decir, imposibilita el sujeto para hablar y escribir. En el área de Wernicke tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área respectiva del habla. Si esta zona se daña, se produce una dificultad para exponer, expresar y comprender el lenguaje. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. Ahora, después de este recorrido de información, ya sabes cómo funciona tu percepción, tu imaginación, tu pensamiento y la toma de decisiones. Desde mi perspectiva y junto a mi grupo de trabajo, la importancia de este tema es que nos permite conocer qué es lo que sucede dentro de nuestra computadora orgánica llamada cerebro. Entonces, les invitamos a seguir investigando acerca de este tema y sus demás estructuras, y te dejo 3 recomendaciones para fortalecer el área cerebral. 1. Ejercitarse. Al ejercitarse, estimula el hipocampo, aumenta el número de capilares y crea nuevas células. 2. Aprendizaje. Dentro de este aprendizaje, tiene más facilidad para desarrollar habilidades cognitivas y fortalecer el cerebro. El número 3 es aprender un oficio. Estimular el surco intraparietal. Un buen método para lograrlo es aprender malabarismo, practicar tenis o tocar guitarra, porque en estas actividades se puede dirigir la coordinación entre el ojo y la mano. Gracias.